¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos haciendo una serie de estudios basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. El tema es principio de dolores. Hemos hablado acerca de las guerras en la anterior reflexión y hoy día vamos a hablar acerca de las pestes y también las enfermedades. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Menciona allí. La Biblia habla de las pestes, que son enfermedades contagiosas y graves que causan gran mortandad en los hombres o en los animales. Y también se le define como una enfermedad, aunque no sea contagiosa, pero que causa gran mortandad. Otra acepción es mal olor y otra es cosa mala o de mala calidad en su línea. Bueno, yo quisiera tomar la primera definición, que es una enfermedad que puede causar gran mortandad. Se sabe por la historia de que han habido 5 pestes, se les considera las más letales de la historia. Empezamos con la peste negra, esto fue en el siglo XIV, más o menos por el año 1347 hasta el año 1351, y se calcula que murieron entre 75 a 200 millones de personas a causa de esta peste. La segunda es la viruela, en el año 1520, que mató a 56 millones de personas. La tercera es la gripe española, en el año 1918 hasta el 19, murieron entre 40 a 50 millones de personas. La plaga de Justiniano, esto fue en el siglo VI, en el año 541 al 542, que murieron entre 25 a 50 millones de personas. Y bueno, se sabe pues que hay otras enfermedades también llamadas pestes, por ejemplo como el VIH, SIDA. Esto surgió más o menos por el año 80, 1981, y bueno, continúa. Pero se sabe que esta enfermedad, también llamada la peste rosa, ha cobrado la vida de entre 25 a 35 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, tenemos también esta última, que es el coronavirus, ¿no? Que surgió por el año 2019 aproximadamente, y que actualmente pues se sabe que han muerto más de 6 millones 800, casi 7 millones de personas en todo el mundo, que todavía continúa así, pero ya no es tan letal como a los inicios, quizá a causa de la vacuna que han descubierto y que en cierto modo está contrarrestando un poco este mal. Yo creo que a causa del pecado, el hombre no solo se dañó moralmente, espiritualmente, sino que también a causa de él se volvió un depredador de su medio ambiente. El trabajo técnico y científico del hombre, que, bueno, si bien es cierto es parte del progreso, pero está en cierto modo todo esto calentando la tierra. Y se sabe que el agente calorífico pues es el dióxido de carbono, más conocido como el CO2, y que es consecuencia precisamente de la industria petroquímica, de la combustión del carbón, del gas, del petróleo y del monóxido de carbono de los vehículos. Y dados sus efectos, la temperatura ambiental del planeta pues aumenta. La nieve se derrite en las montañas, las áreas polares se deshielan, el nivel de las aguas marítimas sube en las zonas templadas y las personas están muriendo de calor. El agua, como ustedes saben, es el sustento de la vida, pero va desapareciendo. Aparte de eso, que se ensucian los ríos, los mares y quebradas, merman o se están secando. Y el contraste es que caen diluvios en amplias zonas de la tierra. Y el cuadro de inundaciones, ahogados y desaparecidos es enorme. Los océanos reciben diariamente grandes cantidades de desechos líquidos y sólidos, basura y excretas, procedentes pues de las grandes y pequeñas ciudades. ¿Y qué podemos decir acerca de las selvas, de la Amazonía? Muchos consideran que las selvas los llaman también los océanos selváticos, fuentes de oxígeno y energía, depuradores atmosféricos, y que lamentablemente están siendo intervenidas
las cadenas biológicas, aisladas las especies, dañadas las poblaciones indígenas, alteradas las condiciones naturales. ¿Y qué estamos logrando con todo eso? Pues lamentablemente seguir afectando y seguir depredando cada vez más nuestro entorno. Y en lugar de esto, pues las estamos reemplazando con hatos ganaderos o cultivos transgénicos, que ha sido pues concebido artificialmente mediante la ingeniería genética, donde se hace pues una mezcla del ADN de otros organismos en sus genes, y así es como se modifican genéticamente las plantas y alteran el ecosistema. Y la caza y la pesca industriales pues también exceden la capacidad de reproducción de las especies. Los seres humanos cazan y matan a los grandes carnívoros terrestres, tales como los osos, los lobos, los leones, en una proporción 9 veces mayor a la tasa en la que estos animales depredadores se matan unos a otros en la naturaleza. Esto es de acuerdo a una investigación que se publicó en la revista Science. Y lamentablemente, pues el ser humano, aparte que depreda su hábitat, pues produce guerras, como ya estudiábamos en la reflexión anterior, donde millones de personas mueren. El ser humano consume drogas, estupefacientes, intercambia virus genéticamente modificados, con lo cual se crean epidemias letales, como supuestamente es esta última, ¿no? El caso del coronavirus, que también creen que ha sido un experimento de laboratorio fallido, o como el SIDA también. Hay un periódico llamado, es un periódico británico, que asegura que el SIDA superará la peste negra que sacudió al mundo en el siglo XIV. Bueno, esto es lo que se cree que podría suceder, pero dada la situación que estamos viviendo en el mundo, pues creo que sí podría darse eso. La gente sufre enfermedades respiratorias, asma crónica, alergias, debido a la cantidad de partículas que están suspendidas en el aire y a los gases contaminantes emitidos por las industrias y los coches. Y hay sitios donde es impensable salir a la calle sin un tapabocas. Bueno, yo sé que ahora como por el problema del COVID, pues ahí la gente está saliendo con tapabocas, pero en otros lugares lo hacen porque la contaminación es tan fuerte. Mire usted, basta con que usted cuelgue una prenda en su balcón para que se seque, puede ser una camisa o una prenda de color blanca. Apenas se seca, usted sale a la calle con esa, regresa a los pocos minutos y va a ver que el cuello está ennegrecido, está sucia la prenda. Es precisamente por la contaminación ambiental. El impacto del hombre sobre la Tierra, como alguien dijo, equivale a una colisión con un gran meteorito. Y ahora déjeme decirle cuáles son las 10 principales causas de muerte en el mundo. En el año 2019, alguien sacó un informe sobre las 10 principales causas de muerte que representaron pues el 55% de los 55,4 millones de muertes en todo el mundo. Y las causas de muerte se pueden agrupar en 3 categorías. Las transmisibles, que son las enfermedades infecciosas y parasitarias, las condiciones maternas, perinatales y nutricionales, y las no transmisibles, o también llamadas las crónicas, enfermedades crónicas y lesiones. Y entre estas, bueno, vamos a ver que las causas que están hoy día produciendo muerte en el mundo son, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares obstructivas, las infecciones del sistema respiratorio inferior, afecciones neonatales, por ejemplo, problemas de nacimiento, asfixia, trauma al nacer, el parto prematuro, el cáncer de tráquea, bronquios,
las enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades diarreicas, la diabetes mellitus, las enfermedades renales y, bueno, diversos tipos de cáncer que lamentablemente pues están cada día incrementándose más y más. El pecado, como dije, no solo dañó nuestra salud, no solo dañó la parte moral, espiritual del ser humano al alejarnos de Dios, al distanciarnos de Él, sino que también la salud física se ha visto comprometida. Y sabemos que muchas de las enfermedades son la consecuencia también de nuestro descuido, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, las enfermedades más temidas eran la peste negra, el cólera o la gripe española. Bueno, la gripe española es de hace un siglo, pero que diezmaron a la población de Europa, produciendo pues millones de muertes, especialmente en esa región y también en otras partes del mundo. Las condiciones médicas y de salubridad pues actualmente han mejorado, pero se sabe que nuestros malos hábitos, por ejemplo, como el tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo o la comida basura, comida chatarra, como llaman algunos, son también la causa de las grandes epidemias que nos afectan a nivel global en el siglo XXI, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y que están detrás de las enfermedades con mayor índice de mortalidad en el mundo, como son las cardiopatías isquémicas, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, SIDA, etc. Aparte de eso, también sería bueno indagar o investigar acerca de lo que es el problema de la salud mental. Cada año, más de 700 o 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Y desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo del año 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. El COVID no solamente ha dañado los pulmones, sino que también ha afectado la salud mental. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, aquí en el Perú, según los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Deyo Noguchi, este estudio arrojó que el 20% de niños y adolescentes peruanos tiene afectada su salud mental o tiene alguna vulnerabilidad que puede perjudicar su proceso educativo. Es decir, que 1 de cada 5, estamos hablando de casi 1 millón, necesitaría ayudar para superar dicha problemática, o necesita una ayuda, mejor dicho, para superar ese problema que tiene. Estamos hablando de niños, ¿no? Estamos en torno a su salud mental. Y aquí en nuestro país el 17% de los años de vida saludable perdidos está asociado a trastornos mentales, y estos, a su vez, son considerados la primera causa de discapacidad temprana y mortalidad precoz, incluso antes que el cáncer. Según el Ministerio de Salud, los trastornos más frecuentes en niños y adolescentes que llegan para la atención son problemas emocionales, como depresión, ansiedad, que están vinculados a conflictos familiares, seguidos por problemas de conducta, de aprendizaje y del desarrollo como el autismo, el retardo mental, etc. Y justo que estamos hablando del suicidio, el suicidio muchas veces está asociado a los problemas emocionales en los niños y adolescentes. Según los expertos, hay un 20 a 25% de adolescentes que quieren morirse. Y los estudios revelan que en el Perú el 50% de niños y adolescentes asegura que sus familias viven en un ambiente de violencia. Y el 15% de menores dice haber sufrido abuso sexual. Y en el 70% de esos casos, los menores acusan a su propia familia de la violencia sexual. Es decir, que gran parte de los casos de niños abusados están en su misma casa, el mismo acosador o violador está en su casa.
que es una problemática en nuestro país, que probablemente puede suceder en otros lugares también. ¿Te das cuenta entonces que yo te doy todas estas estadísticas porque más o menos quiero hacerte entender cuál es el problema que existe en el mundo, no solamente en torno a que el pecado afecta la vida espiritual, sino que también afecta la salud física y daña el organismo? Lamentablemente nuestro organismo está supeditado a la enfermedad. Desde el momento que el ser humano se distanció de Dios a causa del pecado, perdió la bendición de la eternidad y se volvió un ser finito. Y el pecado ha condicionado a la raza humana a tener que envejecer, sufrir dolores, enfermedades que finalmente lo van a llevar a la muerte. Y esto es algo inevitable. Esto es algo no negociable, por así decirlo. Nadie puede, aún con todo el deseo y toda la vehemencia y todo el esfuerzo que pueda poner por prolongar unos años más a su existencia sobre este mundo, pues que lo podrá hacer, tal vez, pero finalmente se va a tener que ir, se va a tener que morir. La Biblia nos dice que Dios muchas veces usó la enfermedad precisamente para sancionar a su pueblo que se había alejado, que se había distanciado de él. Como lo menciona, por ejemplo, Jeremías 42:17, que Dios, como dije, usó la enfermedad como un medio de juicio sobre su pueblo. Ahí dice, así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto, porque Dios había decidido que el pueblo, la nación de Judá, vaya a Babilonia, se rindan. Jeremías les decía, mejor vámonos a Babilonia, porque no vamos a ganar la guerra, nos van a vencer, pero no le hicieron caso. Y más bien querían huir a Egipto, y Dios les dijo que no huyan a Egipto, porque en Egipto les va a ir peor. Bueno, más o menos el contexto habla de esto, cuando dice allí, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán de espada, de hambre y de pestilencia, hablando de las enfermedades precisamente. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Es lo que dice el Señor en advertencia a su pueblo. En Ezequiel, capítulo 7, versículo 15, dice, la espada está fuera y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad, la plaga y el hambre lo consumirán. Es terrible, sin duda, la situación que vivió la nación de Israel en un determinado tiempo de su historia, cuando apostató, se alejó de Dios, no quiso tener comunión con Él y abrieron su corazón a la idolatría, al paganismo que estaba en su entorno. Bueno, el Señor ya les había advertido que si ellos lo dejaban a Él, que si ellos renunciaban a Dios, pues iban a sufrir las consecuencias de eso. Y justamente Ezequiel y Ezequías están determinando esto. Hablan de plagas, pestilencia. Ezequiel 14:21 dice, porque así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envíe mis 4 terribles juicios sobre Jerusalén. Los 4 terribles juicios que menciona Ezequiel son espada, hambre, fieras y plaga, para cortar de ella hombres y animales. Y efectivamente eso sucedió también. Las plagas han sido, creo yo, y me parece que siguen siendo una forma en que Dios está haciendo que el ser humano, como retribución a su pecado, a su indiferencia, quiere hacer Dios que el ser humano recapacite y vuelva a Él. No es que Dios quiere destruir a la humanidad, no, sino lo que Dios quiere es que el ser humano se reconcilie con Él, que el ser humano se salve, porque el ser humano no le interesa realmente su destino eterno. Valgan verdades, hay mucha gente que no le interesa la vida eterna, la salvación ni nada de esas cosas. Y prefieren morirse, y prefieren perderse eternamente y para siempre. Y tú que me estás escuchando, yo te hago la pregunta, ¿tú deseas eso para ti?
No te estoy hablando de una religión, por si acaso. No te digo de qué religión eres, no. Te estoy preguntando si tú deseas salvar tu alma, porque la única manera de salvarte es creyendo en Jesucristo. Tú dirás, pero yo creo en Cristo. Bueno, está bien, pero pregunto, ¿tú haces la voluntad de Dios en tu vida? ¿Obedeces lo que Dios dice en su palabra? ¿Lees la Biblia? ¿Te informas acerca de la voluntad de Dios que está expresada en la Biblia? Yo te aseguro que muchos no lo hacen, pero dicen que creen en Dios. Pero siempre la respuesta de la gente es decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y yo te pregunto, ¿crees que creer en Dios a tu manera es a lo que a Dios le agrada? Cuando Él quiere que tú creas a la manera de Él, no a la tuya. Bueno, digo, si es que tú aprecias tu alma, si es que tú quieres salvarte. Porque si tú no deseas salvarte y tú dices, no me interesa eso, bueno, puedes creer en Dios a tu manera, pero al final yo te aseguro que eso no va a prosperar ni te va a llevar a nada bueno, porque el Señor dice, el que me ama mis palabras guardará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y por supuesto que la Biblia también nos habla de que el pecado no solamente trae lo que es la enfermedad, la muerte, sino también los problemas mentales. Por ejemplo, Deuteronomio 28, ahí dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y yo me acuerdo que hace muchos años, hace ya más de 10 años, la OMS había dicho que en el año 2020 las enfermedades que iban a prevalecer en el mundo serían las enfermedades mentales. Aquí en mi país, por ejemplo, yo creo que hay un problema de salud mental, porque vemos todos los días casos de violencia, de muerte, de crímenes, de sicariato, de violencia doméstica. Eso revela que hay un problema de salud mental. El Señor le dijo a su pueblo que la obediencia a su palabra los libraría de una serie de males, entre ellos la enfermedad. Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor le va a decir a su pueblo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor le está diciendo a su pueblo que si ellos obedecen y hacen caso a lo que Él dice, pues no les va a mandar las plagas que mandó Egipto. Los egipcios sufrieron de 10 plagas terribles que mataron a gente y dañaron la agricultura de ese país. El Señor está diciendo a su pueblo, si tú te dignas en obedecer, te voy a librar de las plagas. Creo que en otras palabras el Señor nos está diciendo que si también somos fieles y obedientes a Él, el Señor también nos va a guardar de sufrir lo que el mundo está sufriendo, de terribles enfermedades. No te digo con eso que no te vas a enfermar, pero no va a ser algo que te va a quitar la paz y la tranquilidad, porque no solamente el saber que la gente se enferma es lo que está afectando, sino que también la paz, la ansiedad, la angustia, la depresión, el estrés, son males, problemas de salud mental, que también están afectando a la gente. El tema de la hipocondría, por ejemplo. Hay gente que piensa que está enferma cuando no lo está. Y es porque hay algo en el corazón que no está resuelto. Porque mientras tengas a Dios en tu vida tendrás paz y tranquilidad, pero si Dios está ausente de ti, pues no habrá nada de eso. Dios promete sanidad también. No te estoy diciendo que solamente va a haber enfermedad, Dios también promete sanidad. Y el Evangelio de Cristo se caracteriza por la manifestación de ella. En Hechos capítulo 4, versículo 30, cuando los apóstoles predicaban la palabra, le pedían a Dios que les dé valor y denuedo, y le decían que Dios los use mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, los apóstoles predicaban el Evangelio, pero a la vez oraban por los enfermos y se sanaban. Porque el Evangelio no solamente es sanar el alma, sanar el espíritu, también Dios puede sanar las enfermedades cuando una persona cree. El Señor nos insta a orar por los enfermos. Ahí en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El Señor nos enseña a que debemos orar por los enfermos. Y Dios puede obrar milagros de sanidad. Una de las características, para ir redondeando lo que estoy diciendo, de la Nueva Jerusalén es que en ella no existirá la enfermedad, el dolor ni la muerte. Y como una forma de recordarnos, esto es lo que menciona Juan en Apocalipsis 22:2, donde Juan dice, hablando de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Enfatizo esa última parte, sanidad de las naciones. Como que Dios nos hace ver y entender que allá en la eternidad no va a existir lo que tú estás viendo ahora, quebranto, dolor, enfermedad, muerte. No, allí en la eternidad uno va a vivir eternamente y con Dios, y ya no va a haber dolor ni quebranto, y que ese árbol, el árbol de la vida, va a servir para la sanidad de las naciones. Cristo es el que trae sanidad del alma, del espíritu y del cuerpo. El Señor puede extender su mano poderosa de sanidad sobre ti, si tú crees. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede sanarte? ¿Tú crees que Dios puede levantarte de tu lecho de dolor, de enfermedad? ¿Tú crees que Dios puede curar tu cáncer, tu diabetes, tu parálisis, tu ceguera, tu artrosis, tu artritis, los males que hoy día te están aquejando, el Alzheimer, el Parkinson? ¿Crees que Dios podría hacerlo? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres que Dios obre en tu corazón, tú tienes que creer. Y permíteme hacer una oración pidiendo a Dios por la sanidad de tu cuerpo. Tú dile a Dios también, Señor, yo tengo este mal, esta enfermedad, pero primeramente yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Quiero que Cristo entre en mi vida, quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador, y también, Señor, quiero que tengas compasión de mí y sanes mi enfermedad. Oramos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que me has dado para poder compartir esta reflexión de tu palabra, y especialmente pedirte por aquellos que están escuchando este mensaje. Y si hay alguna persona que ha escuchado atentamente tu palabra, alguien que necesita de ti, Señor, yo oro por esa persona, para que tú entres a su corazón y hagas de él un hombre nuevo y una nueva criatura para la gloria tuya. Salva su alma, sálvalo, Señor. Pero también quiero orar por la sanidad de su cuerpo, porque probablemente sufre alguna enfermedad. Y ayúdale, no sé qué mal sea, no interesa qué enfermedad sea, porque para ti nada es imposible. Oro para que extiendas tu mano de sanidad sobre él, sobre ella, y sanes su cuerpo y hagas de él un hombre nuevo, una nueva criatura. Porque te lo pido, Señor, en ese nombre poderoso, como es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te agradezco por el tiempo que me has permitido compartirte esta reflexión. Te animo a que sigas adelante. No dejes de creer en el Señor. Alimenta tu fe. Lee la Biblia. Aliméntate de la palabra, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, te va a ayudar a crecer espiritualmente y va a permitir que tú también seas un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, que pueda ser también un instrumento de Dios para la gloria suya. Te agradezco por este tiempo y estamos en contacto, y si tienes alguna duda o consulta, escríbeme, que yo estoy llano a poder responderte. Que Dios te bendiga.